Hola, esta es la grabación de la conferencia que tuvo lugar el 17 de marzo del año 2025, que en su momento no se grabó y que Blanca, con su generosidad habitual, ha accedido a volverla a grabar, a gastar un rato de su tiempo para volverla a grabar. Blanca es doctora en ciencias geológicas y geógrafa y en sus más de 40 años como docente e investigadora en la Universidad Autónoma ha tenido también diversos cargos en el equipo rectoral, entre ellos vicedecana y defensora de los alumnos. Eh, durante este tiempo ha impartido cursos sobre riesgos naturales y otras muchas cosas que no os voy a contar porque Blanca es una asidua colaboradora de la UMED, además de estar en la junta directiva. Cada año nos ofrece su sabiduría en una o dos conferencias. Así que, como ya la conocemos todos muy bien, me ha pedido que sea sucinta y en ello estoy. Así que cuando quieras, Blanca, cuéntanos esta investigación que has hecho sobre riesgos naturales en España, inundaciones y mucho más, que es el tema de la conferencia. Gracias y cuando quieras. Gracias, Rosa, por tu presentación. Efectivamente, durante todos mis años de docencia, una de las asignaturas que di fue precisamente riesgos naturales. Y con todo lo que ha pasado en Valencia, pues ya os podéis imaginar que viene al pelo el hablar de temas relacionados con los riesgos y más concretamente con las inundaciones y las circunstancias que han rodeado esto de las inundaciones. Por supuesto, no os voy a dar una lección magistral porque imaginaros que los riesgos naturales corresponden a una asignatura de todo un año que yo he impartido a veces en ciencias ambientales o en geografía, pero sí que me apetece daros unas ideas claras sobre los riesgos naturales, una información técnica y científica para aproximarnos un poco a lo que ha pasado en Valencia y luego seréis vosotros, en función de los datos y la información que os dé, quienes juzguéis si se podía haber evitado algo. Lo primero que tenemos que pensar es en el concepto de riesgo. El concepto de riesgo es algo muy arraigado en el lenguaje normal que tenemos nosotros en la calle. ¿Cuántas veces se dice de un chaval, ese chaval es muy arriesgado, se la está jugando? ¿Por qué? Pues porque va a 150 kilómetros por hora por una autopista y encima se ha tomado 3 cubatas. O en el ámbito, por ejemplo, financiero, ¿cuántas veces se dice cuántos riesgos se asumen si has invertido en esto o ahora en bonos americanos y luego llega Trump y te quita todo lo que tienes y te arruinas? ¿Qué significa todo esto? Pues que el concepto de riesgo es realmente un concepto matemático o estadístico, aunque nos refiramos a riesgos naturales o a riesgos de cualquier tipo, en el sentido de que un riesgo es precisamente la probabilidad de que algo ocurra. En mi caso, nos vamos a dedicar exclusivamente a los riesgos naturales. Los riesgos naturales, como su nombre indica, son los que producen catástrofes generadas en la naturaleza. Y en este sentido podemos dividirlos en dos grupos. Los riesgos, perdón, los riesgos que están más vinculados a la geodinámica interna, es decir, a fuerzas y energías que proceden del interior de la Tierra, como son los terremotos, como son los volcanes, o a riesgos vinculados a la dinámica externa. ¿Qué significa esto? Pues energías o fuerzas del exterior de la corteza terrestre. Y allí, fundamentalmente, no puede ser de otra manera, están los riesgos climatológicos e hidrológicos. Hay muchos más riesgos, yo que sé, los hielos, las olas de calor que tienen muchísima influencia, los vientos fuertes, las sequías, la desertización de la que ya os hablé. Pero nos vamos a concretar a hablar un poquito de los terremotos y de los volcanes, sobre todo por el volcán de La Palma y el terremoto que hubo en Lorca, para que os deis idea un poco de qué va esto, para centrarnos ya posteriormente en las inundaciones y más en concreto en lo que llamamos inundaciones súbitas. Por lo tanto, el riesgo natural es
una probabilidad, y cuando tenemos las cosas en contra, cuando se produce el acontecimiento por el que nos arriesgamos, estamos ante una catástrofe o ante un desastre. Normalmente catástrofe es más grande. Es por tanto la posibilidad frente a la realidad. Bien. El estudio de los riesgos lo tenemos que situar pues, en la búsqueda de una cierta seguridad basada en la utilización de un territorio, pero también preservación del mismo y de las personas que habitan en él. Y lo primero que observamos es que muchas veces las políticas de ordenación territorial o de gestión por parte de los técnicos de un territorio y la gestión medioambiental no son convergentes. Al revés, en muchos casos discrepan. Cuando hablemos precisamente del Barranco del Pollo, veremos cómo en función de unos u otros políticos, unos u otros técnicos, las propuestas que había para la prevención pues han sido totalmente contradictorias. Estos desastres naturales, sabéis que provocan miles y millones de pérdidas económicas, pero sobre todo provocan cientos de muertos, cientos de muertos. Y lo primero que tenemos que considerar es que no todos los ciudadanos del mundo reaccionan de la misma manera ante una catástrofe. Por desgracia, en las regiones más pobres, el rastro de caos, de pérdidas de vidas humanas y de desolación siempre es mayor que en los países ricos. ¿Por qué? Pues luego veremos que realmente los países más ricos están más preparados para asumir este tipo de riesgos, desde la forma de construir las casas hasta las medidas de prevención, hasta los avisos que se dan a los ciudadanos. La década de los 90 la Asamblea de las Naciones Unidas declaró esta década como el decenio internacional para la reducción de los desastres naturales. Y eso suponía que cada uno de los países que se había unido a esta declaración, por supuesto España se unió a esta declaración, pues debería de legislar una ley marco correspondiente que se preocupara precisamente de la reducción de estos desastres naturales. Ya sabéis que la Asamblea de las Naciones Unidas lo que hace es marca directrices, pero las leyes las tiene que aprobar cada país. Bueno, pues seguimos a estas alturas, desde los 90, seguimos sin tener una ley marco correspondiente. Os quiero dejar 4 conceptos muy claros sobre los riesgos naturales y que nos van a servir tanto para las inundaciones como para cualquier tipo de riesgo. Lo primero es que son predecibles, con lo cual todo eso que dice, ¡guau! Una riada que ha venido, que ha sido la pera, nadie pensábamos que esto podía ocurrir. Mentira. Todos los riesgos, veremos en el volcán de La Palma cómo estaban todas las televisiones esperando que apareciera la lava. En el terremoto de Lorca se sabía que era una zona donde se podía dar ese terremoto y, por supuesto, en las inundaciones del Pollo muchísimo más. O sea que el primer factor de los conceptos básicos para estudiar los riesgos es que son predecibles. Lo segundo es que existen vínculos entre los diferentes tipos de riesgos naturales. ¿Qué significa? Porque, por ejemplo, un gran terremoto puede producir grandes olas y las olas grandes inundaciones, los famosos tsunamis. Pero también los huracanes pueden producir inundaciones, los terremotos pueden producir también desprendimientos, es decir, que es muy fácil que cuando aparece una de estas catástrofes el riesgo no sea solamente ante un elemento, sino sobre varios. En tercer lugar, y esto ya nos hace pensar, es que catástrofes y sucesos peligrosos que ocurrían hace 40 o 50 años producían pequeños desastres y ahora producen grandes catástrofes. Y allí sí que el factor humano es muy importante, o sea, sobre todo el aumento de la población. Quizá el cambio climático está influyendo un poco, como veremos, pero sobre todo el aumento de la población mundial
hace que el ser humano ocupe una serie de terrenos que podemos considerar peligrosos y, lógicamente, el riesgo se incrementa. Y en cuarto lugar, que las consecuencias de los riesgos pueden ser minimizadas. Pero para eso se necesita un enfoque integrado, que es lo que ha fallado en Valencia. Es decir, que todas las administraciones, todos los bomberos, todos los servicios civiles, todo el mundo esté coordinado y se pueda coordinar el conocimiento científico, que lo teníamos, la planificación y la regulación del uso del suelo, los estudios técnicos y la preparación previa al desastre de la población, es decir, que los ciudadanos sepan y estén prevenidos de que puede ocurrir esa catástrofe. Al decir que las grandes catástrofes y los riesgos son predecibles, quiere decir que la historia tiene un papel muy importante en la historia, en el conocimiento de los riesgos y de las catástrofes. Las cifras que os voy a dar proceden de la Emergency Events Database, una base de datos que se creó en 1988 por el Centro de Investigación sobre Epidemiología de los Desastres y la Organización Mundial de la Salud, y que ha recopilado en España un total de 112 desastres desde 1941 hasta el marzo del 2024. Bien, el número de fallecidos en estos años, del 41, claro, son 80 años, ¿no? El número acumulado de fallecidos supera los 37.000. Y aquí viene quizá la primera sorpresa, porque muchos de vosotros pensaréis en las inundaciones. Pues no, la mayoría de todos estos fallecidos, más del 90%, son atribuibles a las olas de calor, a las temperaturas extremas. De hecho, las 3 catástrofes naturales más mortíferas en España, desde que hay datos, corresponden a las olas de calor en Andalucía del 2003 y en toda España del 2022 y del 2023. Claro, diréis, ¿y por qué eso la mayoría de los ciudadanos no lo sabemos? Pues porque los que se mueren por olas de calor es el pobre agricultor que está en Úbeda en el mes de agosto labrando un campo. Dices que le ha dado un golpe de calor y se ha muerto. Eso no sale en los periódicos, ¿eh? O el albañil que está en el andamio yo qué sé, en Sevilla, también con 45 grados y de repente dices que le ha dado un yuyu, le ha dado un infarto y se ha muerto. Son todo olas de calor. Pero como los muertos son un goteo y encima casi siempre pertenecen a sectores pues no muy favorecidos, pues lógicamente esto no trasciende. Las inundaciones son el segundo tipo de desastres con más víctimas, con un total en España en este periodo de 1.355. Y de entre todos los fenómenos bárbaros que han ocurrido vinculados a las inundaciones, pues hay 2 riadas que destacan por encima de todos. Una es la de Barcelona de 1962, que tuvo 400 y pico muertos, y la del sureste de España, que afectó a Granada, Almería y Murcia en 1973 y que también tuvo, yo creo que produjo unos 500 muertos respectivamente. Después ya vienen los terremotos, como el de Lorca del 2011, y los incendios con 20 muertos destacan por el incendio que hubo en Teruel en 1994. Esto es más o menos lo que nos puede aportar la información. ¿Influye el cambio climático en el incremento de todos estos fenómenos? Pues el World Weather Attribution, la WVA, que vosotros habéis conocido, dice que en los últimos 20 años las lluvias torrenciales pues, han incrementado como un 12% y el doble de probables antes debido precisamente al calentamiento global. Y lo mismo ocurre con las olas de calor. La tendencia general nos indica, bueno, pues que los fenómenos meteorológicos están incrementándose, los fenómenos meteorológicos extremos, y por lo tanto
como ha pasado en Valencia, y bueno, hay más frecuencias y son más intensos, pero tampoco es lo fundamental, ¿eh? Tampoco es lo fundamental. ¿Por qué? Porque el aumento de la población mundial, como os he dicho antes, con la consiguiente utilización de zonas del territorio que están incluidas en mapas de riesgo como muy vulnerables, pues están siendo ocupadas por el hombre. Y eso es lo que realmente está incrementando la situación de riesgo. Por ejemplo, la deforestación o la ocupación de cuencas fluviales, pues incrementa la frecuencia y la magnitud de las inundaciones. Son acciones humanas. Son acciones en las que el hombre ocupa un territorio que le pertenece a la naturaleza, ¿eh? También es cierto que cada vez hay más medidas preventivas y correctivas eficaces, pero también veremos que no siempre se aplican, porque en determinados momentos pues no se cumplen. Para prevenir y mitigar eh, todo tipo de riesgos, nos tenemos que hacer 4 preguntas fundamentales. ¿Dónde se va a producir la catástrofe? ¿Cuándo? ¿Con qué intensidad? ¿Y cómo se va a producir esta catástrofe? Vayamos poco a poco. Y ya nos vamos a centrar en el terremoto de Lorca y en la isla de La Palma con los volcanes. ¿Dónde? Supuso un adelanto tremendo la aparición de mapas de riesgo. De hecho, en mi actividad profesional hemos hecho muchos mapas de riesgo. No solamente mapas de riesgo frente a la inundación, sino frente a los terremotos, frente a las avenidas, etc. ¿Qué es un mapa de riesgo? Pues un mapa de riesgo, como su nombre indica, o de sensibilidad entre la sismicidad, por ejemplo, lo que nos va a indicar las zonas en las que hay un mayor riesgo, una mayor probabilidad de que ocurra, por ejemplo, un terremoto o de que ocurra una inundación, etc. Entonces, ¿cómo se hacen estos mapas de riesgo? Pues ahora, desde hace 20 años o por ahí, cuando se pusieron en marcha los SIG, que significa Sistemas de Información Geográfica, pues esto lo que facilita a los SIG es el poder superponer información de varios temas para conseguir un mapa final. Por ejemplo, en un mapa de riesgo sobre las inundaciones, pues metemos un mapa de pendientes, luego metemos un mapa en el que se ve el tipo de terreno que es, luego metemos un mapa de índices de escorrentía, metemos un mapa sobre la media de precipitaciones, etcétera. Y al final, todo eso debidamente tratado informáticamente, lo que nos da es las zonas más susceptibles de que haya una inundación. Veamos qué es lo que pasa con el terremoto de Lorca. ¿Qué pasó? Se estima que hay como 1 millón de terremotos al año. Claro, los terremotos que ocurren en el desierto del Sáhara o en medio del océano, pues no nos enteramos, aunque ya hay unos sismógrafos en todas partes del mundo que eso sí que lo reflejan, ¿no? Pero en este mapa de la sismicidad de la península ibérica, lo que se ve es que los terremotos están muy concentrados en toda la zona del Atlas, del norte de África, y en toda la zona de las Béticas, en el sureste de España, sur y sureste, y también en los Pirineos. Los distintos colores que hay en los puntitos estos, lo que nos marcan es los terremotos en los que ya había instrumentos, había ya sismógrafos. Me parece que el primer sismógrafo se estableció en 1924 o algo así, y los otros que son anteriores, son los terremotos que se sabe que hubo, pero de los cuales no hay una medición técnica. ¿Y cómo lo sabemos? Pues curiosamente en las parroquias. En las parroquias los curas tenían allí libros en los que siempre se ha encontrado mucha información sobre terremotos que ha habido en distintos municipios de España. Pero claro, no se sabía ni la intensidad, ni cuándo no había precisión técnica. Entonces, bueno, este es el mapa de sismicidad de la península ibérica, que lógicamente explica que el terremoto de Lorca
pues esté en una de las zonas con máxima sismicidad de España. Fue un seísmo de magnitud, yo no sé si aquí tengo datos, sí, terremoto ocurrió el 11 de mayo de 2011, tuvo una magnitud 5,1 Richter y una intensidad 7 Mercalli. Diréis que, ¿qué es esto? Pues bueno, la magnitud es una escala para medir un terremoto que sí que mide la energía que se ha liberado, es un reflejo de la energía que se ha liberado en ese terremoto. Mientras que la intensidad es un poco más relativa, porque alcanza un grado u otro en función de las catástrofes que ha producido, las casas que se han hundido, los muertos que ha habido. Entonces, un mismo terremoto con una magnitud, por ejemplo, yo que sé, 7, pues en Japón tendrá una intensidad a lo mejor 5 y en cambio en el norte de África puede tener 9. ¿Por qué? Pues porque un mismo terremoto, en función de cómo está preparado el territorio para recibirlo, pues va a producir más catástrofes, más caos o menos. ¿De acuerdo? Bien, tuvo una intensidad Mercalli y se sacudió fundamentalmente la localidad de Lorca, que está precisamente en una zona donde hay una gran falla en la región de Murcia y donde, como hemos visto, se corresponde pues, una zona de alta sismicidad. ¿Por qué? Pues porque toda esa zona, y me vuelvo para atrás, está en el borde, en la zona de choque de dos placas tectónicas. De las placas tectónicas ya sabéis que es un poco cómo está estructurada la corteza terrestre. La placa africana al sur y la placa europea, ibérica y europea, al norte. Esas dos placas se están aproximando. O sea que el Mediterráneo cada vez es más pequeño. Poco a poco, no lo notamos, pero van comprimiendo. Y esa compresión es la que hace que se acumule una gran energía en toda esta zona de lo que se denomina el borde de placa. Y es allí donde es más fácil que encontremos un terremoto. Bien, volvemos a los datos. Además, el hipocentro hipo es profundo, ¿no? Es el punto donde surge el terremoto, era bastante superficial. Y también hay que tener en cuenta que la zona de Lorca era una zona muy poblada. Entonces, la catástrofe que se produjo y los muertos que hubo y las casas que se cayeron, pues fue muy grande en relación a una magnitud de 5,1, que tampoco es un gran terremoto. El 80% se cree de las viviendas se dañaron, aparecieron con problemas, hasta el punto que se tuvieron que demoler en los 3 meses siguientes un total de 1.164 viviendas. Hubo 9 víctimas mortales y luego se produjeron además muchas réplicas. Las réplicas son pequeños terremotos que suelen ocurrir antes y después del terremoto fundamental. ¿Dónde está Lorca? Pues Lorca, como estáis viendo, está a lo largo de una gran falla en esa zona sísmica que se llama precisamente la falla de Alhama de Murcia, bueno, cercana a la de Alhama. Esta es la falla de Lorca exactamente, y parece ser que esta falla se desplazó pues algo así como 4 milímetros al año hacia el norte, y es este pequeño movimiento el que crea todas las tensiones que producen los 6. ¿Cuáles han sido los mayores terremotos de la historia? Pues bueno, sobre todo por las consecuencias veréis que son zonas poco desarrolladas. El más grande que se conoce, aunque con los datos un poco relativos, es el de enero de 1556, en el que se habla de 830.000 muertos. Allí ni había sismógrafos ni nada, pero tuvo una magnitud aproximada, por lo que se deduce de las consecuencias de 8, y fue en China, en la zona de Shanxi. Pero ya mucho más recientes, el más reciente que tenemos es el de febrero del 2023 en Turquía, que tuvo como 50.000 muertos reconocidos, porque esto también afectó a Siria y sin embargo Siria no ha dado ninguna información. En Haití también recordaréis en 2010
Todavía hay zonas sin reconstruir, porque encima Haití, como sabéis, es un país muy pobre, con una renta per cápita bajísima y un Producto Interior Bruto bajísimo. Y ahí se habla de más de 300.000 muertos. Y China, bueno, hay que pensar que China es muy grande. También en el año 76 tuvo un terremoto de magnitud 7,5 en el que se reconocieron pues, unos 250.000 fallecidos. ¿Qué medidas se pueden tomar? Pues vamos a ver, los terremotos está claro que no se pueden evitar, por lo cual todo va a ser prevención. Sí que se sabe dónde es más probable que haya un terremoto, por todos estos mapas de riesgo y todas estas características de las que os he hablado. Luego, en muchas ocasiones los terremotos avisan. ¿Qué significa esto? Pues que hay unas líneas de concentración de energía que a veces producen pequeñas vibraciones o pequeños avisos que pueden poner a la población en situación de prevenir lo que está viniendo y escapar o lo que sea. Se puede construir cumpliendo unas normas, que son las normas sismorresistentes, sobre todo los países occidentales, pues estamos obligados a cumplirlas, pero no siempre se cumplen. ¿Dónde se cumplen? Siempre en Japón. En Japón están muy acostumbrados a los terremotos y claro, tienen un tipo de construcción, en algunos casos sobre plataformas de hormigón, que si hay una vibración, pues todo el edificio bascula, pero no se cae. ¿Por qué digo esto? Porque no olvidéis que los muertos en un terremoto no son por el terremoto en sí, es porque mueren aplastados por las casas que se mueven. O sea, casi todos los terremotos que se pueden observar los muertos es los que se han quedado enterrados cuando las casas y los edificios pues colapsan. Otros países no tanto. Por ejemplo, yo estoy acordándome tanto del de Haití como del de Agadir en el norte de África, pues que en el fondo eran casi casas de adobes o casi como chabolas. Sí que se puede hacer una cosa que es evitar construir en zonas de máximo riesgo, el no construir en concreto sobre fallas. Y Lorca está sobre una falla, pero desgraciadamente también San Francisco está sobre una falla. O sea que y ha habido muchos terremotos y cada vez hay más población en la zona de San Francisco, en Estados Unidos. Sí que se puede también incrementar la educación a la población, o sea, para la prevención, pues por normas de evacuación en los colegios, en los centros, eso lo llevan a rajatabla en Japón. Vamos a hablar un poquito del volcán de La Palma. El volcán de La Palma, como sabéis, se produjo y estaban ahí todas las televisiones esperando el momento en que empezara a salir la lava. O sea que se sabe que lo de que avisan y que son predecibles, en este caso se cumplía. Actualmente hay unos 1.500 volcanes activos en toda la Tierra, de los cuales unos 400 han entrado en erupción en los últimos 100 años. Y en estos momentos, al menos unos 20 o 25 volcanes están en erupción en nuestro planeta. Sin embargo, existen una serie de mitos, llamémoslo, de creencias asociadas a los volcanes que hacen que la gente que vive cerca pues en muchas ocasiones no estén asustados. No olvidemos que el volcán viene de Vulcano y Vulcano era un dios y según muchos pueblos todavía creen que son esos dioses los que dan fertilidad a los suelos que están al lado de los volcanes. ¿Qué ocurre entonces? Pues que en muchos sitios, por ejemplo en Latinoamérica, yo que he estado por ahí, o en México en concreto, tierra de volcanes, pues están muy pobladas en las zonas próximas a los volcanes. Claro, ¿por qué? Pues piensan que son los dioses o que tienen un espíritu casi mitificador de los volcanes, piensan que son como seres vivos que son los que dan fertilidad a los suelos. Sí que es cierto que los suelos volcánicos, una vez que ya se ha construido el suelo, porque la lava allí no puedes plantar nada, pero una vez que se ha generado un suelo, son suelos muy fértiles. Bueno, este es el mapa de riesgo volcánico de las Islas Canarias. Las Islas Canarias
como sabéis, son unas islas de origen volcánico que se han ido formando. Las más próximas a la península son más antiguas y luego las últimas, pues son estas, las de Hierro, La Palma y por ahí. Aquí se ve toda la incidencia de volcanes que ha habido en la zona de Tenerife. Hay muchos volcanes activos que están en el fondo del mar, con lo cual pues no repercuten en la población. Pensar que estas islas son acumulación de lava, pero desde el fondo oceánico. O sea que si hablamos del Teide como un monte muy alto, pues sumarle a lo mejor 3.000 o 4.000 metros, que es el origen de toda esa isla. Bien. En la isla, el 19 de septiembre de 2021, a mediodía, la tierra se abrió en la zona de Cabeza de Vaca, justo en la dorsal, que es esta, en la dorsal de Cumbre Vieja de la isla canaria de La Palma, y comenzó una erupción que los vulcanólogos hablaban que iba a durar entre 50 y 60 días y al final se alargó un poco más, porque duró 85 días ininterrumpidos. Por supuesto, estaba todo el mundo esperando que esto ocurriera. Discurrió por las laderas, ya sabéis que hubo una serie de personas que tuvieron que ser evacuadas y demás. La isla de La Palma, no olvidemos que está encuadrada en este archipiélago en el que ha habido unas erupciones volcánicas desde el principio, desde el siglo XV, se sabe. En la isla de La Palma, fijaros todas las que hay desde 1600, 1900, otro 1600, 1700, 1585. O sea que es una zona que se sabe que antes o después, la última Alteneguía, en 1971, que muchos de vosotros recordaréis, ¿no? Pero lo mismo pasa en la isla de Tenerife, donde yo creo que están ahí contabilizadas 13 o 14 erupciones volcánicas. Entonces es algo que se sabe perfectamente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, aquí es el mapa de peligrosidad volcánica de la isla de La Palma. Fijaros cómo todas las erupciones más recientes ocurren en el sur de la isla, donde está perfectamente zonificado el riesgo bajo, medio, alto y también las zonas pobladas. Es curioso que están entre las zonas de riesgo están las poblaciones y los pueblos, como vimos en la televisión cuando se produjo esta erupción volcánica. ¿Qué se puede hacer frente a una erupción volcánica? Una anécdota que es curioso. Cuando se produjo esto, se hicieron una serie de encuestas y es curioso que los palmeños, la gente que oriundos y nacidos en La Palma, no tenían una sensación de peligro. Y sin embargo, como últimamente allí hay muchísimos turistas, yo que sé, británicos, alemanes, ellos son los que estaban muertos de miedo. Pero sin embargo los de La Palma estaban tan tranquilos porque era algo habitual que ya habían oído a sus padres y a sus abuelos. ¿Qué se puede hacer frente a una erupción volcánica? Pues correr, ¿no? El pronóstico existen unas señales muy relacionadas con la actividad sísmica, pero también con erupciones de gas, con deformaciones de la corteza terrestre que nos avisan de que va a haber una erupción volcánica. No se sabe el momento exacto y eso lo vimos en la isla de La Palma, pero se sabe que va a haber. La percepción de riesgo volcánico, como os he dicho, es mucho menor en las personas que llevan viviendo allí toda la vida que entre los turistas o la gente de paso. Es importante para evaluar las consecuencias el tipo de erupción. Cuando el tipo de erupción es una lava que baja despacio, como ocurrió en La Palma, por una ladera, pues da tiempo de evacuar a todo el mundo, de intentar resolver o por lo menos escapar de los peligros. Pero pensad por un momento en en el Mont Saint Helen, por ejemplo, que fue una erupción que era gaseosa, sumamente caliente y tóxica, que por donde pasaba esa nube ardiente iba destrozando todo. O también, si nos vamos más para atrás, por ejemplo en Pompeya, que fue una nube de cenizas que tapó todo, eran cenizas ardientes que tapó todo y quemó todo. ¿Que se puede controlar? Hombre, hay
intentos de controlar los flujos de lava. Se ha intentado poner barreras, pero la lava tiene muchísima fuerza y casi siempre la salta por encima. Lo que sí que se está haciendo a veces es mediante explosiones controladas, el hacer hoyos e intentar desviar los flujos de lava para que en vez de bajar por un sitio, bajen por otro. Bueno, más o menos estas son las dos ideas que os quería dar sobre los riesgos volcánicos y sobre los riesgos sísmicos. Y ahora vamos a meternos ya con las inundaciones. Vamos a ver qué es una inundación. Una inundación, pues es un proceso natural. ¿Cuántas veces hemos oído eso que dice, se ha salido de madre? El agua rebosa el cauce de un río o de un torrente. Esto es el perfil, para que os deis idea, de un río, de un torrente. Normalmente, estos son lo que está en azul o en azul clarito. Las aguas van, cuando hay poca agua, pues el cauce de aguas bajas, y cuando llueve mucho, pues va por aquí. Pero hay un cauce mayor, que es todo esto, que es también patrimonio, por así decirlo, patrimonio del río. Y cuando hay una enorme crecida, todo esto se convierte en una zona inundable. Bien, esa zona inundable puede ser que esté ocupada, como ocurre muchas veces en Levante, por todo tipo de objetos, desde casetones a cultivos, a árboles, etc. Desde el punto de vista legal, esta zona, el cauce mayor, es lo que se llama el dominio público hidráulico. Allí los particulares no pueden intervenir, nada. Pero luego hay a cada lado 100 metros que se llama la zona de policía y una zona de servidumbre para que haya caminos de la Confederación normalmente, donde en estos 100 metros también hay que pedir permiso para intervenir de según qué forma. Bien, entonces un río en un determinado momento se puede salir de mar. Y esto es lo que ha ocurrido, pero que no es la primera. La primera pregunta que os podéis hacer es ¿por qué hay tantas inundaciones en el área mediterránea? Pues fundamentalmente porque en esa zona, como dice un compañero mío catedrático de Murcia, por aquí llueve poco, pero llueve mal. En segundo lugar, porque en esa zona vive mucha gente, está densamente poblada. La zona afectada por las inundaciones de Valencia, ya os lo comentaré después, hay unas 600.000 personas. Luego, porque la mayoría de sus ríos son ramblas y cuando ves un río que no lleva agua, que es un tipo de cauce que está seco la mayor parte del año, pues parece imposible que eso en un momento dado pueda producir una catástrofe debido a unas lluvias extraordinarias. Y porque en la zona mediterránea son frecuentes las danas o gotas frías. ¿Qué es eso de las danas o gotas frías? Antes me gustaba a mí más, que se llamaba gota fría, ya te imaginabas que era en altura un embolsamiento de aire frío. Ahora las llaman danas, que es una depresión aislada en niveles altos. Bueno, pues porque por el mundo mundial las llaman danas y nada más. ¿Qué es una dana? Para que entendamos ya desde un primer momento por qué se producen esas lluvias tan enormes en la zona valenciana. Últimamente tenemos temperaturas más altas, eso está sin duda. Entonces, si hace calor en la zona terrestre, también hace más calor en el mar. Y el mar está ahora mucho más caliente que lo que estaba antes. De hecho, el verano pasado creo que el Mediterráneo llegó a tener 26 grados o algo así, mucho más. Entonces, la dana decimos que es un embolsamiento de aire frío en altura. Es esto que vemos aquí, o esto que vemos aquí. ¿Por qué se producen las danas? Bueno, eso está relacionado con la circulación atmosférica en altura. Hay una corriente, tampoco quiero daros la tabarra en eso, a unos 10.000 metros, 11.000 metros, hay un flujo de aire que viene del oeste hacia el este, que es el jet stream. El jet stream o corriente en chorro, esto es continuo y no es un flujo lineal, sino que es como ondulado. Y en este flujo ondulado que separa al norte el aire frío y al sur el aire templado,
pues hay veces que en esta especie de meandros que genera la jet stream, pues se quedan aislados unos embolsamientos de aire frío, ya os digo, a unos 10.000 metros. Eso es la Dana en sí. ¿Qué es lo que ocurre entonces en el Mediterráneo? Pues vamos a ver el proceso. Casi siempre en otoño, ¿eh? Casi siempre en otoño. Ha pasado el verano, la Tierra sabéis que se enfría más rápido porque la Tierra tiene un calor específico inferior al agua, pero el mar todavía permanece caliente, con lo cual la evaporación es enorme. Esa evaporación hace que ascienda una masa de aire cálido y muy húmedo, que es desplazado por los vientos de levante, que sabéis que son muy frecuentes en la zona, hacia el interior. Como el aire caliente sube respecto al aire frío, siempre el aire caliente tiende a subir, va subiendo, subiendo y topa, se choca con ese embolsamiento de aire frío. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos duchamos en el espejo? Pues que si hay una superficie fría y hay un vapor de agua caliente, el vapor de agua se condensa, se empaña el espejo. Lo mismo pasa aquí. Esta masa de aire muy húmedo y muy cálido, al chocar con esto, se condensa y vienen las precipitaciones. Esto lo podéis ver aquí y lo podéis ver en este otro gráfico que nos indica lo mismo. De qué manera el aire caliente del océano sube, se encuentra con el embolsamiento de aire frío, se condensa y caen las precipitaciones en la zona del interior. Bien, pero luego hay otro factor y es el relieve. Los factores podemos llamar geomorfológicos. Paralelo a la línea de costa en Levante está por aquí la cordillera ibérica y por aquí ya asoman las béticas. Significa que cuando esa masa de aire húmedo que ya se ha enfriado y que empieza a llover penetra en nuestro territorio, pues se topa, pues se choca contra estas montañas que hay en el interior paralelas a la línea de costa, por lo cual, y que impiden que esa lluvia pase al interior. Con lo cual, recordemos, Castellón de la Plana, porque toda esta zona verde es una gran planicie muy densamente poblada y es allí donde va a caer la lluvia, donde van a precipitar. Por otra parte, tenemos una serie de factores humanos, que es precisamente la evolución de las zonas urbanizadas en Valencia en los últimos 70 años. Mirad, la fotografía de arriba es una foto en blanco y negro que corresponde al vuelo B americano de los años 50, escala 1,33.000 me parece que se hizo, en la que, si os dais cuenta, toda la parte del oeste, todo esto eran huertas. Pero toda esta parte de aquí abajo también eran huertas. La zona que estaba urbanizada era la zona próxima al puerto. Este era el cauce del antiguo río Turia, que luego veremos que ya está modificado cuando se corrigió en las últimas décadas, y esta parte, pero todo lo demás eran huertas. Esta fotografía aérea de aquí de abajo es de 2025. Bien, esto que veis a la izquierda es precisamente el desvío del Turia, que se produjo después de las grandes inundaciones, pero todavía se puede adivinar el antiguo, ¿lo veis? El antiguo cauce del río Turia. ¿Qué ha ocurrido? Que todo esto que eran huertas, ahora todo esto son casas y polígonos industriales y demás. Lo que os digo, toda esta zona, en esta zona hay más de 600.000 personas, que se dice pronto. Bien, ¿cuánto llovió en Valencia el pasado 29 de octubre? Hay que reconocer que fue un fenómeno totalmente extraordinario. El 29 de octubre, en la estación meteorológica de Turis, en Valencia, se recogieron 771 litros por metro cuadrado en 24 horas, de los cuales unos 180 o 190 se acumularon en tan solo una hora, que fue el récord de España en todo este periodo. Para que os deis idea, cayeron 771 litros por metro cuadrado. Bueno, pues en el sureste, en la zona más desértica de Almería y sur de Murcia, al año suelen caer entre 250 y 300 litros por metro cuadrado. Al año. Y en Valencia
Lo normal es que caigan pues, entre 490 y 500 litros por metro cuadrado. Otro factor que es muy importante es que la inundación vino desde la cabecera. Y claro, la gente no está acostumbrada a eso. Si veis como las inundaciones del Ebro o las del Rin en Alemania, lo que ocurre es que los grandes ríos, cuando llueve mucho, pues empiezan a subir el nivel, suben, 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 hasta que llega un momento que se salen de madre e inundan los campos que están en los aledaños del cauce del río. Pero en las zonas torrenciales o en los barrancos de montaña, la inundación viene desde la cabecera. ¿Os acordáis cuando hubo la catástrofe de Viescas en mi tierra, en el Pirineo aragonés, que hubo también 80 y tantos muertos? Pues también vino desde la cabecera. En Paiporta no llovía. Entonces la gente decía, pero dicen que va a llover mucho, pues si no llueve. Entonces hay que tener también un aviso de saber que en las zonas de barrancos y de ramblas las inundaciones no hay que esperar, o sea, no es suficiente el que el AEMET nos diga va a llover aquí tanto. Lo importante es saber el agua que va a recoger toda la cuenca hidrográfica. Bien, para evaluar estos riesgos y tener constancia de las zonas más sensibles a las inundaciones, existen infinidad de sistemas cartográficos en el que se detallan todas las zonas inundables. En la Generalitat Valenciana, en la comunidad, dispone de lo que se llama el Patricova, Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgos de Inundaciones. Y entonces allí se ve perfectamente las zonas que son inundables y las zonas que no son inundables. Bien, ¿qué riadas históricas ha habido en el Mediterráneo? Pues muchas, pero desde la zona que os decía, lo que os comentaba, en el Vallés Occidental, que hubo, yo qué sé, 600 muertos, en el 73, en el 57, recordad en Valencia que hubo más de 300 muertos, y eso lo que dio pie a que se desviara el Turia al nuevo cauce que os he enseñado en la fotografía aérea. Pero os voy a leer, hay un texto de Cabanilles, a ver si lo encuentro, en el que, ¿dónde está esto? A ver. Así, Cabanilles fue un botánico valenciano que escribió una especie de historia natural de la zona valenciana en 1795. Y en 1795, Cabanilles decía lo siguiente sobre el Barranco del Pollo. Vamos a ver. Siguiendo hacia el sur y tal, dice, sí, engrosado, habla de los barrancos, dice, engrosado con este aumento y con las vertientes de aquellos montes, hablando del Barranco del Pollo. Cruza el llano de Cuart junto a la venta de Pollo, que de ahí coge su nombre. Pasa después por las cercanías de Torrent, que deja a su derecha como igualmente Cantarroja y desagua en la Albufera de Valencia. Y dice, 1795, su profundo y ancho cauce siempre está seco, salvo en las avenidas, cuando recibe tantas aguas y corre tan furiosamente que destruye cuanto encuentra. En 1775, 20 años antes, causó muchísimas desgracias en Chiva, sorprendiendo a medianoche a sus vecinos, asoló un número considerable de edificios, esparciendo por más de 2 leguas los tristes despojos y los cadáveres de los pobres que no pudieron evitar la muerte. O sea, que cuando dicen que, hombre, ¿qué es lo que ha pasado? Caray, que desde 1795 ya se sabía que el Barranco del Pollo, cuando se salía de madre, producía todas estas barbaridades. Bien, hemos visto que se han producido muchísimas inundaciones en toda esta zona. Estas son, para que os deis idea, os he hablado del Patricova, ¿no? Que es el plan de prevención de inundaciones y zonas inundables, que lo tiene desde hace años la Comunidad de Valencia. Bien,
Este mapa de la izquierda, que es el de Patricova, es el que indica las zonas inundables en toda la zona afectada. O sea, aquí está Paiporta, aquí está Benelúzar, aquí está Sedaví, aquí está La Torre. Este es el cauce de desvío de El Turia. Bien. Y esto es lo que se ha inundado actualmente. Este es el cauce. Este es el cauce del Turia. O sea, que justo coincide todo lo que se ha inundado, esto de aquí abajo es la Albufera, con las zonas que en el Patricova, en el plan de prevención, ya dicen que se podían inundar. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Eh? Porque que no digan que no se sabía. Bien. Por otra parte, ya en 2008 hay un estudio que lo hizo además una compañera mía catedrática de Geografía Física de la Universidad de Valencia, Ana Camarasa, en la que ya se destacaba que el problema de las inundaciones originada por la dinámica torrencial de este barranco se ha agravado a medida que se iba produciendo la expansión urbana. Caray, pues no sigáis construyendo en zonas inundables. Estamos hablando de hace casi 20 años, 2008, ¿eh? Pero es que en el julio del 2014 hay un informe que se hizo para el Ayuntamiento de Aldaya en el que se estudió toda la zona. Recordaréis en televisión que salió el centro comercial Bonaire, en el que al principio decían que iba a haber cientos de muertos en los coches del parking subterráneo. Bueno, pues ahí ya se habló de que había habido 6 inundaciones que habían afectado a toda esa zona. Y las mayores modificaciones territoriales de toda esta zona se produjeron precisamente a partir de los años 60, en la que todas esas huertas, como os he enseñado en la fotografía aérea, se fueron transformando o en zonas urbanizables o en polígonos industriales, en los que allí se hizo pues, todo lo que se quiso hacer, sin ninguna prevención. Otras inundaciones, pues ha habido muchas, en 1949, en 1983 y otras más. ¿Qué se debió hacer y se pudo hacer y no se hizo? Vamos a ver. El 12% de la comunidad valenciana es inundable y en ella viven 600.000 personas. Existen varios proyectos para minimizar las inundaciones del Barranco del Pollo, pero nunca se ha hecho nada. O sea, ya no desde el siglo XVIII, es que mucho más próximos, hace 40, hace 50 años, ya había inundaciones y se podía haber previsto y haber hecho algo, pero claro, si nos acordamos de Valencia, donde hasta que en el año 57 no hubo 300 muertos, no se derivó el cauce del Turia, pues lo mismo ha pasado de esto, ¿no? Las consecuencias de estas inundaciones, por supuesto, se han agravado por la ocupación del suelo y el incremento de población, mucho más que por el cambio climático. La tragedia era un desastre anunciado, ya que hay hasta 10 modelos hidrológicos que lo avisaban, y la administración era consciente de hidrológicos. Vamos a ver, una de las consecuencias que vamos a sacar de esta charla es que los avisos de la EMET, los avisos meteorológicos diciendo que va a llover, no son suficientes, porque a veces se inundan zonas donde no ha llovido, porque el agua ha venido de arriba. ¿Pero qué son los modelos hidrológicos o hidráulicos? Los modelos, como sabéis, son modelos matemáticos en los que se pone desde las precipitaciones hasta las pendientes, hasta los caudales, etcétera, y se puede prevenir y prever las dos cosas. ¿Qué va a ocurrir si en la parte alta de una cuenca hidrográfica va a llover tal cantidad de litros por metro cuadrado? Y se puede saber el tiempo que va a tardar esa lluvia en llegar a Paiporta, a Torrent o a la Albufera. Y se puede saber la altura que van a alcanzar las aguas en cada uno de los núcleos urbanos o de las huertas que van a atravesar. Entonces, estos modelos, si los unimos y somos conscientes a los datos meteorológicos,
se puede prevenir muchísimo este tipo de catástrofes. Lo que también está claro es que los avisos hidrológicos, que ya los dio, yo qué sé, mejor o peor los dio la EMET y la Confederación, y los protocolos de actuación no funcionaron. O sea, eso que os decía, que para minimizar las consecuencias tiene que haber una coordinación, pues no ha ocurrido. Desde 1994 han fracasado 9 proyectos para proteger a los habitantes de la Huerta Sur, que es lo que la zona afectada de las crecidas del pollo. Lo que se debió y se pudo hacer y no se hizo, y seguimos viéndolo. Para que os deis idea, en los 90 se estudió, como os he dicho, el riesgo de inundabilidad y se encargó, se redactó el Patricova, que nos avisa de todas las zonas inundables. Como consecuencia de este estudio, a finales de los años 90, se planteó la construcción de la presa de Cheste y el encauzamiento de las Ramblas del Pollo y de otros barrancos que hay próximos y que podían producir inundaciones. En este caso hay que reconocer que fue la población, el pueblo de Cheste y todos los pueblos aledaños los que se opusieron a que se hiciera la presa de Cheste. ¿Por qué? Pues porque no nos olvidemos, seguramente os acordaréis de cuando rompió la presa de Tous. Entonces, bueno, pues que en un momento dado haya una serie de circunstancias que faciliten el que haya una de estas catástrofes, no quiere decir que todas las presas se rompan. Pero la gente del campo estaba muy sensibilizada y no quisieron que se construyera la presa de Cheste, ni tampoco el encauzamiento. Eso fue decisión no de la población, sino de la administración. Y solamente se hizo el encauzamiento a partir de Paiporta hasta la Albufera. En el 2007 hay una directiva del marco europea sobre gestión del riesgo de las inundaciones. Como os he dicho, las directivas tienen que tener como consecuencia que las administraciones de los distintos países pues actúen y legislen. Pues bien, la Confederación Hidrográfica del Júcar hizo un plan piloto para aplicar la directiva marco. Pues bien, en este plan piloto lo que se propuso era la reforestación y la construcción de micropresas que no tenían tanto impacto, una serie de balsas de laminación en las zonas inundables, zonas de sacrificio que llaman en el pollo, corredores verdes que recogerían hasta 1.500 metros cúbicos por segundo. Pensad que la inundación esta fueron unos 3.500 metros cúbicos por segundo. Pero si de esos 3.500 ya hubiera estado previsto que 1.500, casi la mitad, se desviaran al nuevo cauce del Turia, otra cosa otro gallo hubiera cantado. Esta era una solución ambientalmente aceptada por todo el mundo, socialmente aceptada y máxima en eficiencia. ¿Cuánto costaba? Costaba unos 150 millones de euros. Piensen por un momento lo que va a costar reconstruir todo esto. Bien. El proyecto se postergó. Esto era en el 2007, esto sería ya el 2008 o por ahí. El proyecto se postergó porque llegó en 2008 toda la crisis y la inversión en obra pública se redujo, en concreto en la Comunidad Valenciana, un 75%. En el 2011, que ya se había superado un poco la crisis, ya con Mariano Rajoy en el gobierno, se paralizó este plan. Pero es que en 2018, el gobierno de Ximo Puig, con el apoyo de Compromís y de Podemos, aprobaron la ley de la huerta. Y la ley de la huerta, recordarán lo que les decía al principio de la charla, que a veces las opciones ecologistas están en contra de las opciones técnicas. Pues la ley de la huerta era contraria a que se desviara agua del Pollo y de los otros barrancos hacia el Turia. Y ya posteriormente, Teresa Rivera, siendo ministra, que ahora la tenemos en Europa, paró en 2021 la adecuación y drenaje del barranco del Pollo.
y el argumento que se dio textualmente es que hacía falta un nuevo análisis coste-beneficio. Un nuevo análisis coste-beneficio. Esto era el proyecto que estaba propuesto. O sea, este es el río Turia y lo que hacían es el barranco de la Saleta y luego el barranco del Pollo, desviaban parte de sus aguas hacia el nuevo cauce del Turia. Con lo cual, todos estos pueblos que están por aquí abajo, pues hubieran recibido muchísima menos agua. Y los puntos este es el barranco del Pollo, este es el antiguo Turia, y las actuaciones para el desvío y la canalización de todos estos barrancos, pues tendrían sus actuaciones. Fijaros que aquí está Paiporta. O sea que todo esto se hubiera acondicionado. Esto es información de la Confederación del Júcar. Pensando en el futuro, ¿qué recomendaciones se pueden dar? De entrada, yo lo que sugeriría es llevar a cabo de forma inmediata las obras previstas de regulación de los cursos de agua afectados, porque eso es fundamental. Igual que cuando ocurrió la catástrofe de Valencia, cuando pasó todo, lo primero que se hizo fue cambiar el curso del Turia, pues a ver si se puede hacer todas las obras previstas. Zonificar y hacer cumplir los usos del suelo a través de una planificación territorial y urbanística. Y, por supuesto, en las zonas inundables no permitir que se sigan haciendo casas, polígonos industriales y demás. 600.000 personas, que son las que viven allí, no podemos decirles que cambien su residencia. No se puede hacer una nueva ciudad. Ahora, lo que sí que se puede es impedir que se expandan los núcleos urbanos hacia zonas peligrosas y vulnerables. Mejorar programas de información y educación en la población en riesgo. La Confederación Hidrográfica, en el juicio que está viendo ahora, ha reconocido que en su plan de inundaciones no había adecuado, encauzado ni drenado el barranco del Pollo. Reconstruir los edificios, pero, como bien dice un catedrático de la Cátedra de Hidráulica de Valencia, vamos a intentar que las casas que están al lado de los barrancos tengan 2 plantas y haya interiormente una escalera de acceso a las segundas plantas y a las terrazas, porque muchísimos de los muertos se quedaron encerrados en las plantas bajas sin poder salir. Mejorar las predicciones hidrológicas. Ya nos hemos dado cuenta que la información meteorológica no es suficiente. Pues bueno, señores, coordínense las cátedras de hidráulica, la AEMET, la Confederación Hidrográfica, los servicios de protección civil. Por favor, que haya una buena coordinación para hacer una predicción buena y mejorable. Mejorar todos los protocolos de alerta con una buena coordinación entre las administraciones. Está claro que entre unos y otros la casa sin barrer. No funcionó los avisos. Mucha gente no sabía qué hacer, porque decían, aquí no llueve, están diciendo que arriba sí. ¿Qué hacemos? Actualizar el sistema operativo de predicción hidrológica de la Confederación. Los sistemas estos del SAID son unos sistemas en los que a lo largo de todos los barrancos hay unos sensores que nos van avisando continuamente de cómo va subiendo los niveles. Bueno, pues cuando se le preguntó a la Confederación, al principio a mí me dijeron que la Confederación del Júcar no tenía este sistema instalado. Y luego dijeron y aclararon que sí que lo tenían, pero que muchos sensores no funcionaban. Con lo cual los datos que tenían textualmente no habían sido suficientes para tomar decisiones. Vaya hombre, vaya hombre. ¿Qué podemos decir para terminar? Que en este país vamos siempre detrás de los acontecimientos. Que la catástrofe era previsible. Y en tercer lugar, que los políticos de uno y otro color
no invierten en infraestructuras cuyos beneficios se reciben a largo plazo. Es decir, desde el Turia hasta ahora, aunque ha habido muchas inundaciones, han pasado, vamos a ver, 50 y tanto, 70 años. Pues no, pues estos pensarán, bueno, vamos a gastarnos los dineros para algo que a lo mejor vuelve a pasar dentro de 40 años. Pues no, prefieren invertir en, yo qué sé, en construir un polideportivo porque eso da votos. O en que las fiestas del pueblo pues se subvencionen para que la gente esté muy contenta y eso da votos. Pero cuando se está pensando en unas infraestructuras a largo plazo, ni unos ni otros invierte. Y esto es la consecuencia de lo que ha pasado. Y para terminar, y me vais a permitir, pues una reflexión personal, que no es que sea, no procede ni de datos ni de nada, pero me sale del alma. Y es que los ciudadanos de a pie que nos levantamos eh, todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar, que intentamos que nuestros hijos estudien y que contribuyan a que este país prospere, que pagamos religiosamente todos los impuestos que nos marcan, pues no nos merecemos que nuestros políticos, los técnicos, los funcionarios públicos, bien por ignorancia o bien por negligencia o por falta de interés, ¿o por qué? No porque no voy a dejar de decir, por priorizar sus intereses políticos frente al bien común, propicien que se produzcan catástrofes como la que ocurrió el 29 de octubre. Y nada más, muchas gracias. Espero que tengan ahora más información que hace un rato. Muchísimas gracias, Blanca. Gracias. Yo me perdí la conferencia porque me acababan de operar y la verdad es que me alegra muchísimo el que hayamos hecho esta grabación porque me ha parecido súper interesante los datos que das y me parece que dejas elementos como para reflexionar muy seriamente. Así que muchísimas gracias por haber accedido a volver a No hacer pasa la nada. conferencia y a que la grabáramos. Creo que es un documento muy importante para que esté colgado en la página web y que las personas que no pudieron asistir o que quieren volver sobre estos datos, pues tengan la posibilidad de hacerlo. Así que mil gracias, Blanca. Pues muchas gracias a ti, Rosa. Venga, un beso. Un beso, hasta luego.